Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y vamos a emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios en el capítulo 10. Escuchemos. Proverbios capítulo 10. El hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará hambrear el alma del justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el estío es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hombre afrentoso. Bendiciones sobre la cabeza del justo, mas violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el loco de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña del ojo acarrea tristeza, y el loco de labios será castigado. Vena de vida es la boca del justo, mas violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, mas la caridad cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, y vara a las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del loco es calamidad cercana. Las riquezas del rico son ciudad fuerte, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la corrección, mas el que deja la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que echa mala fama es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el entendimiento de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios por falta de entendimiento mueren. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Hacer abominación es como risa al insensato, mas el hombre entendido sabe. Lo que el impío teme, eso le vendrá, mas a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo, fundado para siempre. Como el vinagre en los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Fortaleza es al perfecto el camino de Jehová, mas espanto es a los que obran maldad. El justo eternamente no será removido, mas los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo conocerán lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Sí, gracias a Dios. A ver, ¿se está escuchando bien la transmisión de la lectura? Gracias a Dios. Bueno, aquí me están escribiendo que no se escucha nada. Pregunto, ¿se escucha o no se está escuchando? Bueno, espero su respuesta. Bueno, acabamos de leer el Proverbios capítulo 10. Gracias por responder. Bueno, muy agradecido. Si se está escuchando por acá, gracias a Dios. Vamos entonces a comenzar con la breve explicación de este proverbio y por supuesto se presenta este proverbio
como las sentencias de Salomón, así se dan a conocer, y revela verdades cotidianas. Y esto es lo lindo de estos textos bíblicos que nos enseñan cotidianidades, eventos que se suscitan diariamente. El hijo sabio, cuánta alegría entrega al padre, pero aquel hijo necio contrita el corazón de su madre. Y esto no quiere decir de que el padre quiera más o la madre quiera más. No, sencillamente expresa los sentimientos que se desarrollan dentro del círculo familiar como resultado del comportamiento de uno de sus miembros. Entonces, por supuesto, en la familia podemos considerar que los dos pilares fundamentales radican en papá y mamá. Hemos explicado la importancia que encierra el padre, la figura paterna en la cultura hebrea. Por supuesto, es el plan de Dios. Y por eso siempre van a leer que le dan la primicia, la prioridad al padre. Y si entonces se menciona primero al papá, lo que genera cuando su hijo encuentra la sabiduría y los resultados que despiertan en el corazón del padre es alegría, satisfacción, mientras que aquel hijo que no disfrute el haber hallado la sabiduría y haberla abrazado y llamado hermana o parienta a la inteligencia, hace que en el corazón de su mamá se colme de tristeza. ¿Qué es lo que expresa entonces? Los tesoros de maldad no serán de provecho jamás, pero la justicia libra de muerte. Entonces, cuando usted considera estos acontecimientos, estos detalles, estas grandes enseñanzas, se concientiza de las verdades que nos detalla la palabra de Dios, entonces puede notar lo que Dios en el hombre, de lo que Dios en el hombre espera. Nada de las cosas malas, nada, ningún tesoro de maldad, eso no será de provecho. Pero cuánto bien hace la justicia en el alma, pues nos libra de la muerte. Y no solamente de la muerte en físico, también espiritual, porque el Señor no dejará pasar hambre, necesidad al alma del justo. No, el Señor es defensor de los justos, pero aquellos que están envueltos en la iniquidad serán entonces apartados, lanzados. Cuando la persona es negligente, cuando la mano es negligente en trabajar, en obrar, desarrolla entonces la pobreza. Pero cuando la mano es diligente, produce ganancias. Así lo revela. Nótese que en cada versículo podemos ver distintas enseñanzas impresas en ella. En los Proverbios de Salomón, en esta sección que estamos leyendo, en esta sección, hay una colección de lo que seguramente se le conocen como las enseñanzas originales de Salomón. No son solamente proverbios copilados por él o de otras fuentes, aunque en este capítulo podemos notar argumentos fundamentales sobre la importancia de la sabiduría divina, claro está, y también advertencias morales intercaladas, como las hemos leído en los capítulos 5, 6, 7 y 9 de este libro de Proverbios. Ahora, en este capítulo, vamos a observar que hay enseñanzas muy significativas, hay verdades muy prácticas sobre muchos aspectos de la vida. Cada una de estas resplandece como una joya con una grandiosa brillantez. Entonces, en estos versículos notamos enseñanzas múltiples, aplicables a la vida cotidiana de cada creyente.
como lo estamos leyendo acá y desarrollando brevemente. Cuando en el hombre hay esa prontitud, esa diligencia por hacer, habrá entonces enriquecimiento. Y no solamente hablamos de la parte económica, estamos hablando de la parte moral, de la parte personal. Por eso dice, uno no puede quedarse con las manos cruzadas allí esperando. Si bien es cierto que el Señor alimenta a las aves, eso es una verdad que no debemos dudar. Pero también es cierto que las aves salen de su nido a buscar el alimento. El Señor no se las da al nido. Entonces, haciendo un poquito de conexión con este versículo, cuando hay diligencia en la mano del hombre, pues se abren caminos de generosidad. El Señor atribuye esa diligencia, pero aquellos que persisten en andar negligentemente, pues allí se quedarán postrados en la pobreza. El que recoge en el estío es hombre entendido, el que está allí recogiendo en el tiempo de la siega. El que recoge en el tiempo de la siega es una persona entendida, pero el que está durmiendo en el tiempo de la siega es un hombre que genera vergüenza. Nótese que en cada versículo hallamos distintas enseñanzas de suma importancia y relevancia en la vida actual del ser humano. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero habrá violencia sobre la boca de los impíos, de los malvados. La memoria del justo siempre será bendecida, pero la memoria del impío se pudrirá. Y esto lo podemos hacer notar cuando nos encontramos con un anciano que tiene esa memoria y lo que genera y lo que producen son cosas tan lindas y sigue compartiendo eso. Pero aquellos impíos, aquellos hombres que llegan a la vejez, muchos con esa mente podrida en realidad, realmente es una gran enseñanza y verdad que nos revelan estos versículos, porque el de sabio corazón, ese hombre va a recibir mandamientos, los va a recibir, va a ser abrazados por esa alma, pero el loco de labios caerá. La persona que sea desenfrenada con su lengua no tendrá esa oportunidad, se le escurrirá de sus manos. El que camina en integridad anda confiado, porque sabe que está caminando conforme al plan de Dios. Pero el que pervierte sus caminos, esa persona será duramente castigado, sufrirá el oprobio y la paga de sus malas obras. El que guiña del ojo, ese hombre acarrea tristeza, y el que hace locura de labios y el loco de labios será castigado. ¿Entendido esto? Que los que hacen semejantes actitudes como símbolo de maldad, de perversidad, recibirán su justo castigo. Vena de vida es la boca del justo, pero hay violencia en la boca de los impíos. Aquí notamos los contrastes de las bendiciones y los beneficios que recibirán cuando se toma el camino del bien y los castigos y las correcciones que tendrán aquellos que persisten en hacer el mal. El odio despierta rencillas. Cuando ese odio nace en el corazón, ya se puede notar que eso se extiende y despierta en otros rencillas, problemas, malestar. Y allí nos dice la palabra de Dios, pero el amor, cuando hay amor en el corazón del hombre, se cubren todas faltas. No porque no hayan faltas, sí, pero el amor sobrepuja, sobrepone, cubre, tapa la falta de aquella persona amada. Nótese entonces lo verdadero que nos enseña estos versículos. Cada uno tiene enseñanzas diferentes, pero en cada uno hay tanto potencial y tanto por el cual vida podemos recibir. En los labios del prudente se halla tanta sabiduría. Qué hermoso es la prudencia, hermano. Y ahí está la vara
a las espaldas del falto de cordura, es decir, le cae corrección. Aquí dicen en Panamá cinchazo. Cinchazo es como darle con una vara, y está allí en la espalda como modo de identificar su imprudencia y la corrección que se demuestra a través del uso de la vara. Los sabios guardan la sabiduría, por eso en ellos es un manantial que fluye constantemente. Pero la persona que es sin sentido, sin coherencia, camina cercano a la calamidad, es decir, la tragedia, la deshonra, la tristeza lo alcanzará. Para el rico, la riqueza, para el rico son ciudades fuertes, son su mayor riqueza. Y el desmayo de los pobres es su pobreza, es decir, el no estar constantes en la labor traerá entonces pobreza a los pobres. La obra del justo es para vida, pero el fruto del impío es para pecado. Nótense aquí en los contrastes, como se está viendo en los versículos, enseñanzas diferentes, pero que son latentes en nuestro día a día. La obra del justo, el proceder del justo, el actuar del justo le trae vida, pero el resultado de aquel hombre pecador le trae entonces la condenación, el pecado, la calamidad. ¿Cuánto trae la corrección al alma? Vida. Camino a la vida es guardar la corrección. Cuando usted, con humildad y sencillez de corazón, acepta la corrección de aquellos a quienes Dios ha puesto para su beneficio, eso a usted lo está guiando por el camino de la vida, por el camino a la vida eterna y a la vida en plenitud en Dios acá en la tierra. Pero el que deja la reprensión y se equivoca a todo propósito, triste y lamentablemente no prosperará. Aquella persona que esconde el odio y es de labios mentirosos y le echa mala fama y comienza a comentar, a hacer a tener estas conversaciones inadecuadas, dice que echa mala fama y es necio. No conviene al hombre entonces estar escondiendo sentimientos de odio y mucho menos que sus labios pronuncien mentira. Y es que esto acarrea necedad e imprudencia, y nos detalla en el versículo 19 que en las muchas palabras no falta pecado. Por eso hay que hablar con mesura, medidamente. Pero el que refrena sus labios, el que controla su lengua, es prudente. Por eso, hermanos, Dios nos conceda la oportunidad de hablar lo que conviene. Así como la plata escogida de mucha finura es la lengua del justo, pero el entendimiento de los impíos no vale para nada, no posee ningún valor. Los labios del justo apacientan a muchos, traen esa paz, pero los necios, por falta de su entendimiento, perecen, mueren. La bendición de Jehová es la que enriquece, lo que proviene del Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto es lo que nos enriquece. Haceos tesoro, dijo Jesucristo, donde ni ladrón ni polilla corroe, ni donde ladrones minan y hurta. ¿Qué es lo que enriquece? La bendición del Señor, y nos da la tristeza que nos produzca entonces. No nos da riqueza que luego nos produzca tristeza con ella. Es decir, ay, lo que me dio es que me lo robaron. No, es lo que realmente enriquece al hombre, es el tener la bendición de Dios. Hacer la abominación es como una risa al insensato. Hay disfrute en eso, deleite. Pero el hombre entendido sabe que esto no se debe hacer.
Lo que el impío teme, lo que su corazón y su conciencia sabe que le vendrá por sus actos de maldad, eso le llegará. Uno dice tarde o temprano, pero en realidad no le llega ni tarde ni temprano, le llega en el preciso momento en que Dios así, en sabiduría y plenitud, lo ha determinado. Pero el justo le será dado lo que desea, lo que anhela el justo, eso será cumplido en su deseo. Como pasa así el torbellino, así el malo no permanece. Así como el torbellino pasa y destruye, pero no permanece, es una brevedad, aunque destruye todo a su paso, pero no es perenne. Así es el malo, no permanece. Sí destruye, hace estrago, pero no es continuo. Pero aquel justo está fundado en la roca que es Cristo y permanece para siempre. Así como relata este versículo 28, así como el vinagre a los dientes, qué feo se siente el vinagre en los dientes, ¿verdad? Es espantoso. ¿Y cuánto daño hace el humo a los ojos? Son experiencias terribles. Sabemos lo que es sentir el humo en el ojo, que aún produce que los ojos lagrimen y ardor y se colocan rojo los ojos y se siente tanto malestar. Y qué sentimiento tan horrible el sentir el vinagre en los dientes. Eso tan feo y desagradable que se experimenta. Así dice el proverbista, que así se siente aquella persona que envía al perezoso a algún oficio. Es de molestia, es ¡uy! Que no quisiera volver a experimentar eso. El temor de Jehová aumenta los días aquellos que han abrazado el temor de Dios, pero los impíos tristemente no durarán mucho, serán acortados, no tendrán amplitud de días. La esperanza de los justos es alegría, es gozo, es para el corazón del justo, produce esa felicidad que espera de parte de Jehová, pero la esperanza de los impíos no durará, perecerá. ¿Cuál es la fortaleza? La fortaleza es al perfecto el camino de Jehová. Esa es la fortaleza plena del que camina conforme a la voluntad de Jehová y ha enderezado sus pasos por el camino de Dios. Pero hay espanto, hay calamidad, hay tristeza y vergüenza que todo aquel que obra maldad. Entonces, ¿cuál es la fortaleza? Al perfecto, el camino de Jehová, el caminar conforme a su voluntad. El justo eternalmente no será removido, pero el impío no habitará la tierra. Eternalmente el justo no será removido. Promesas de vida eterna se encuentran en este libro. La boca del justo producirá sabiduría, porque hay en él el saber de Dios. Pero la lengua de ese hombre perverso será cortada, en poco le durará. Así los labios del justo van a conocer lo que agrada a Dios y eso van a hablar, pero la boca de los impíos tristemente está lleno de perversidad y eso es lo que hablarán. Se dan cuenta que en cada versículo ya hay un tema individual por cada versículo, sumamente amplio y de gran provecho. Vamos a seguir avanzando porque así son estos proverbios ya de estos capítulos, no tienen un tema como en algunos que leímos en estos días, pero ya cada versículo hay mucho que desglosar. Escuchemos. Proverbios capítulo 11. El peso falso abominación es a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará,
mas los pecadores en su pecado serán presos. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectativa de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío viene en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiestas. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos ella será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel encubre la cosa. Cuando faltaren las industrias caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay salud. Con ansiedad será afligido el que fiare al extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá confiado. La mujer graciosa tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel atormenta su carne. El impío hace obra falsa, mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. Con la justicia es para vida, así el que sigue el mal es para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Aunque llegue la mano a la mano, el malo no quedará sin castigo, mas la simiente de los justos escapará. Zarcillo de oro en la nariz del puerco, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente bien, mas la esperanza de los impíos es enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos más de lo que es justo, mas vienen a pobreza. El alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, mas bendición será sobre la cabeza del que vende. El que madruga al bien buscará favor, mas el que busca el mal vendrále. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que prende almas es sabio. Ciertamente, el justo será apagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Bueno, seguimos disfrutando de estos versículos, y es que de verdad que cada versículo es un mensaje completamente. Estos capítulos son tan amplios y poseen tantas enseñanzas del diario vivir que no podemos saltar un versículo porque es que tienen tanto para entregar. Y créanme que cuando uno lee la palabra de Dios y lo aplica a lo que ha sucedido, por lo menos aquí hay varios versículos que yo he aplicado en la situación actual que está mi país, y digo, y verdad que la palabra de Dios es perfecta, tiene cumplimiento. Todo lo que dice es una gran verdad. ¿Y cuántas verdades nos revela Dios a través de este libro? Verdades que son tan, pero tan vigentes que no podemos jamás decir, no, esto era para la época de Salomón, para los años 700 antes de Cristo, 800 o 1000 antes de Cristo, no. Esto es tan, pero tan real. El peso falso es abominación a Jehová. Cuando usted hace negocio, tiene que haber en su herramienta de trabajo integridad, cabalidad. Y en una oportunidad recuerdo que estaba comprando unas frutas y noté que lo que decía el Señor que había no parecía. Y yo le mencioné este versículo y el Señor se enojó tanto que no me vendió nada. Y yo, lo rechazó. Y es cierto, es abominación a Jehová cuando usted hace injusticia, que usted esté cobrando una libra
y lo esté cobrando, pero no lo esté entregando justamente, eso a Dios es abominación. Y ustedes saben lo que es la palabra abominación a Jehová. Algo que es tan desagradable, le produce repugnancia, asco. Y eso es lo que sucede cuando en su corazón no hay justicia. Cuando usted, la persona que le está comprando a usted está confiando en esa herramienta que está usando como la balanza, el peso, y que usted la haya alterado para sus fines malvados, eso acarrea mal a las personas que obran de esa manera. Cuidémonos mucho de esto, porque Dios pesa los corazones. Dios conoce, a Dios nada le podemos ocultar. Qué bonito es que cuando usted tiene un empleo, vende, tiene algo, y su identidad de siervo de Dios es conocido, y saben que habrán muchos vendedores, pero lo reconocen a usted como siervo de Dios y tiene buen testimonio de que el peso que usted usa es justo. No le quita ni un gramo a las personas que van confiados a comprar el producto que está vendiendo. Entonces, es de mucha importancia, es de mucha necesidad que mantengamos firmes nuestra identidad, siempre haciendo las cosas como a Dios le agrada. Cuando viene la soberbia, ese sentimiento terrible, viene también la deshonra. Y sí, por supuesto, cuando nosotros hablamos de soberbia nos recordamos al rey Saúl, ¿verdad? Nos recordamos también al rey Nabucodonosor. Se enalteció, se ensoberbeció y llegó a tener las características de un animalito comiendo pasto durante 7 periodos, que es más o menos equivalente a 7 años. Viene la deshonra, viene eso que a ningún ser humano le gusta pasar. La soberbia, mire, la soberbia es algo que penetra en el corazón y destruye el buen accionar del hombre. Y eso Dios solamente puede desbaratar esa obra del mal. Hay un mensaje que dice: el enemigo tendió la red, y como ave incauta te atrapó en la atmósfera inmunda y extraña de la soberbia. El enemigo usa una red para atrapar a los corazones en esa atmósfera inmunda y extraña como es la soberbia. Mucho cuidadito con eso, hermanos. Mucho cuidadito con eso. No estamos exentos de caer en esa red, porque el enemigo es tan, pero tan ambicioso que él no agarra y coloca una carnadita, una red para atrapar a muchos y envolverlos allí, y que ellos están envueltos en la soberbia y no se dan cuenta de que allí los ha metido el enemigo. Pero el Señor está con los humildes allí en la sabiduría, y de verdad que es precioso cuando hace referencia a la humildad, ese hermoso ingrediente del fruto del Espíritu de Dios. Es un ingrediente, es un elemento más del fruto del Espíritu de Dios cuando hace referencia de la humildad, de la sencillez. ¿Cuántas personas, verdad, Dios nos ha concedido conocer con ese atributo tan hermoso que hay? Y cuando hablamos de humildad no es porque usted lo vea vestido así, con ropa, mal trajeado, no. La humildad de corazón, ese sentido de servir, ese sentido de reconocer que ha sido Dios a través de su gracia eterna quien le llamó al servicio, que es el más grande ministerio, el servir a Dios en la hermosura de la santidad. Y encuentra a esa persona que tiene en su corazón el reconocer cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Y en este versículo, haciendo referencia a la humildad, me recuerda mucho a lo que nos detalla el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15, cuando dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad,
y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermoso, me encanta este versículo y haciendo la conexión con lo que nos dice el proverbio, que allí con los humildes es la sabiduría. ¿Y por qué es la sabiduría? Porque Dios habita con los humildes. ¿Y quién es la fuente eterna de la sabiduría? ¿No es nuestro amado Dios? Entonces, qué hermoso es saber que Dios habita con ellos. Son de especial estima para los ojos de Jehová, los humildes, porque allí hay sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, les abrirá camino, pero destruirá a los pecadores. La perversidad de ellos serán su autodestrucción. No hay provecho en las riquezas cuando hay enojo, cuando hay ira, porque la ira del hombre no obra justicia, nos dice el apóstol Santiago. Entonces, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, pero la justicia librará de muerte. Entonces, haciendo referencia a este versículo, nos abarca mucho más. Aquellos hombres que se hayan sentado a disfrutar de las riquezas y confiados en la riqueza, de nada les servirá el día que la ira de Jehová sea consumada en la tierra. Esto abarca mucho más. ¿De qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Dijo Jesucristo. Entonces, ¿de qué provecho tendrán los ricos en el día de la ira si no han vivido conforme a la voluntad de Dios? Pero la justicia es la que librará de muerte. Esa justicia, esa verdad, esa veracidad que hay en el hombre que cree en Dios, el Señor librará de los lazos de la muerte. Pues la justicia del perfecto va a hacer que su camino sea derecho, pero los impíos, por su maldad, caerán, no podrán entrar en el camino de la perfección. La justicia de los rectos los librará siempre, pero aquellos pecadores serán presos de sus pecados. Allí quedarán entonces encerrados en las más crueles situaciones debido a las continuas maldades. ¿Qué sucede cuando muere el hombre impío? Hasta allí llegó su esperanza. ¿Por qué? Porque el hombre impío pensaba en robar, en matar, en hacer daño, pero ya hasta allí llegó todo. Y la expectativa de los malos hasta allí quedó, llegó hasta el sepulcro. Pero aquel justo es librado de la tribulación. El justo será cubierto por la gracia de Dios y Él los librará. Pero el impío le viene en lugar suyo. Allí entra entonces en la tribulación todo aquel impío, toda aquella persona que no se conduce conforme a la voluntad de Dios. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Cuánto mal hace, ¿verdad? Las personas que usan de esta terrible herramienta como es la hipocresía. Qué terrible es conocer personas con esta terrible etiqueta. Y me sorprende Cristo, porque Cristo los confrontaba a los fariseos y les decía: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Miren cómo Jesucristo no anduvo con muchas palabras bonitas. Les daba a conocer su condición para ver si ellos recapacitaban y entendían que así el mal los iba a alcanzar. Con su boca daña a su prójimo. ¿Cuánto daño hace, verdad? Pero los justos, cuando están caminando siempre bajo la poderosa sombra del Omnipotente, son librados de personas que usan esta herramienta del mal.
con la sabiduría que Dios les da. ¿Qué les parece? Cómo Dios cubre a los suyos con esta poderosa herramienta como es la sabiduría, esta gran virtud de Dios. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Cuando el justo está en la ciudad, hay bien, hay benevolencia a ese lugar y la ciudad recibe bendición. Pero cuando los impíos perecen, hay fiesta, porque hay liberación de ese corazón malvado que hacía mal a esa ciudad. Dice que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, pero por la boca de los impíos ella será trastornada. Y yo leo este versículo y me hace recordar tanto la situación actual de mi país. Cuando hay la bendición de Dios, la ciudad es prosperada, es engrandecida, pero por la boca de los impíos ellos será trastornada. Y esto me hace recordar a la manera tan terrible como se expresaba quien fuese presidente de Venezuela y cuánta maldad ha traído a este país. Fue trastornada totalmente. La persona que no tiene el entendimiento no valora a su prójimo, pero el hombre que es prudente, que goza de esta virtud, calla y es bendición para su alma. La persona que anda en chismes, siempre anda contando lo que en secreto o en privacidad se le hizo saber, pero aquella persona que es fiel, aquella persona que es prudente y sabia, no anda comentando ninguna de estas cosas, sino como un cofre que guarda cosas de valor, a nadie se las enseña ni se las da a entender. Así es el hombre que tiene ese espíritu fiel de confidente, de persona en quien confiar. ¿Qué sucede cuando falten las industrias? Caerá el pueblo. Y eso ha sucedido también en mi país. Por eso le he dicho que acá en este libro he leído tantas cosas que digo, ya entiendo por qué ha pasado. Cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo. El gobierno comenzó a despojar a las empresas privadas y todo esto trajo una terrible crisis al país. Habían refinerías de azúcar, había productoras de leche, de queso, y todo esto fue expropiado por el mal gobierno que llegó a Venezuela. Y por supuesto comenzaron a faltar las industrias y comenzó a producirse y a generarse un hambre, una miseria que hasta la presente fecha sigue tocando al pueblo. Pero cuando hay multitud de consejeros, personas que son dirigidas con sabiduría del cielo, hay salvación, hay salud, hay progreso. Con la ansiedad serán afligidos el que fiare al extraño, así es, mi hermano. Pero el que aborreciere las fianzas vivirá confiado. Nada de estar dando fianzas. Cuidadito con eso. Hay que estar confiados, como nos dice el proverbio. Qué hermoso es la mujer que está llena de la gracia, pues tendrá honra, y los fuertes tendrán riqueza. Aquí hay una hermosa manera de expresar el valor que contienen las mujeres llenas de gracia, llenas de serán llenas de mucha honra, y los fuertes tendrán riquezas. ¿Será que parte de las riquezas de los hombres fuertes serán mujeres llenas de gracia? Puede ser. A su alma hace bien el hombre que es misericordioso, porque el que es misericordioso alcanzará misericordia. Nos enseña la palabra de Dios. Pero el cruel está cimentando o sembrando ser atormentado en su carne. Cuando el impío hace obra falsa, pero el que sembrare justicia tendrá galardón firme, porque nos enseña la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, el impío que hace maldad, hace obras falsas, algo que no beneficia,
Pero aquella persona que se apercibiera y sembrare justicia en su vida, en su caminar, será recompensado. Como la justicia es para la vida, así el que sigue el mal es para muerte. Aquí tenemos las enseñanzas que nos advierten lo que se cosecha cuando se sigue el mal: muerte, tristeza, desolación. La abominación son las lleva a los perversos de corazón. Es abominable al Señor, es aborrecible a aquellos que tienen su corazón perverso, que maquinan maldad. Pero los perfectos de camino son grato colirio para los ojos del Señor. Son gratos hallar estos corazones que procuran, quieren alcanzar la benevolencia de Jehová. Aunque llegue la mano a la mano, el malo no quedará sin castigo, pero la simiente de los justos va a escapar. Cuando entendamos que la maldad solamente concibe castigo y reprensión y desolación y humillación, entonces lo veremos con horror y no daremos nuestro pie a caminar por sendas de injusticia y perversidad. Así como usted nota un zarcillo de oro en la nariz de un puerco, miren qué contraste, una hermosa perla en el hocico de un animal que está totalmente enlodado, lleno de cuanta hediondez. Asimismo, nos detalla la palabra de Dios que es la mujer hermosa y apartada de la razón. Qué manera de ilustrar esta verdad. Así tal cual esa hermosa prenda de un material muy valioso está pegada, adherida a un animal tan cochino, hediondo y que no va a darle el debido realce a esa joya. Así tal cual es la mujer hermosa que está apartada de razón. Y qué tristeza al encontrarse con este tipo de mujeres, ¿verdad? Tenemos que leerle este versículo. El deseo de los justos es solamente bien, es lo que anhela su corazón, pero la esperanza de los impíos es enojo, ira, maldad y obras de la carne que encierran en su corazón y traen triste situación. Hay quienes reparten, hay quienes dan, quienes se gozan en compartir. A mí me dice, como estamos viendo también la fruto del Espíritu, el bebé me pregunta, mamá, ¿qué es bondad? Así me pregunta el bebé. Yo le digo, bueno, bondad es compartir lo que Dios nos da. Y aquí nos hace referencia a que aquella persona que recibe y reparte, le es añadido más. Es una fuente que no se seca y sigue consiguiendo y compartiendo. Pero hay quienes son escasos, más de lo que es justo, y vienen a ellos pobreza. Hay personas que no tienen y no dan, o no quieren dar, y a ellos le viene entonces la pobreza. Y esto es, hermano, esto es algo matemático, esto es una regla infalible, de verdad. Esto es cuando usted propone en su corazón dar de lo que Dios le dio, el Señor siempre le va a dar. El que retiene, el alma que da liberalmente, el alma que entrega sin reserva, será engordada, será llena, será saciada, también será saciada. Es decir, así como das, vas a recibir. Por eso el apóstol nos decía que Dios ama al dador alegre. Y cuán bienaventurado es dar que recibir. Así que el que retiene el grano, miren esto, otro versículo que me hace recordar a mi pueblo, a mi país. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, porque está reteniendo el alimento del pueblo. Pero la bendición será sobre la cabeza del que vende. Es el hambre una de las terribles situaciones en las que están sumergidas muchos de los pueblos. Y cuánto, ¿verdad? Cuánto carece de entendimiento muchos gobernantes que para tener humillado, pisoteado a su pueblo, lo tienen
como dicen por allí, pues con la cabullita corta allí. Y eso, por supuesto, genera tristeza y el pueblo lo maldice, eso es cierto. Pero la bendición siempre será sobre aquellos que tienen para dar, que venden, que pueden ofrecer para no estar pereciendo de hambre un país y un pueblo. Al que madruga al bien, pues busca el favor. Por eso hay un refrán muy popular que dice, el que madruga Dios lo ayuda. El que madruga el bien buscará el favor. Pero el que busque el mal, triste y lamentablemente, a él también le vendrá el mal. Y aquellos que confíen en sus riquezas, tristemente, caerán. Pero los justos reverdecerán como ramos. Llegarán siempre ese vigor y ese verdor que produce la vida en el Señor. Aquella persona que turba su casa heredará viento. Y el necio será siervo del sabio de corazón. Entonces, aquella persona que turba, que no está totalmente consciente del rol que tiene en su hogar, ¿qué va a heredar? Nada, nada. Y el necio también será siervo de aquel que sí sabe usar con inteligencia su capacidad para producir y gobernar. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué les parece este versículo? El 30. Y el que prende almas es sabio. ¿Cuánto aquí nos lleva, verdad? El fruto del justo es el árbol de vida. Y ese árbol de vida que se nos ha sido prometido también. Cuánto bien nos hace recordar las promesas de Dios. Y el que prende alma, el que toma alma es sabio. Este es como que el que está pendiente también de alcanzar otra alma también para ser saciado de este árbol de la vida. Pues ciertamente el justo será pagado en la tierra. El Señor dará 100 veces tanto aquí, dijo Jesucristo, aquí en la tierra. Cuánto más el impío y el pecador. Si el pago le viene al bueno, también le vendrá al malo, en pocas palabras. Así que no olvidemos que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Vamos a seguir avanzando porque estos capítulos, cada versículo tiene mucho que entregar. Proverbios capítulo 12. El que ama la corrección, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será movida. La mujer virtuosa corona es de su marido, mas la mala, como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son para acechar la sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, mas la casa de los justos permanecerá. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será en menosprecio. Mejor es el que es menospreciado y tiene servidores, que el que se precia y carece de pan. El justo atiende a la vida de su bestia, mas las entrañas de los impíos son crueles. El que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue los vagabundos es falto de entendimiento. Desea el impío la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será harto de bien del fruto de su boca, y la paga de las manos del hombre le será dada. El camino del necio es derecho a su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio luego al punto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, mas alegría
en el de los que piensan bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán llenos de mal. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. El hombre cuerdo encubre la ciencia, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes se enseñoreará, mas la negligencia será tributaria. El cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo hace ventaja a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente no chamuscará su casa, mas el haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en la senda de su vereda no es muerte. Bueno, tenemos entonces este proverbio que, al igual que los que hemos leído anteriormente, en cada versículo hallamos una manera de enseñar para resistir o para actuar en diversas situaciones. Y de verdad que sí, hay tanto, de verdad que el libro de los proverbios está lleno de mucha sabiduría, y qué lindo que nosotros de verdad que procuráramos practicar, no solamente deleitarnos en escucharlo, sino en vivirlo. Cuánta grandeza hay en la prudencia, ¿verdad? Una mujer prudente, un niño prudente, un joven prudente, cuánto beneficio hay para el hogar, para la sociedad. Es impresionante cuánta grandeza Dios revela a sus hijos a través de su palabra. ¿Cómo rechazar las enseñanzas del Señor, que con tanto amor nos ha preparado para nuestra edificación, ¿verdad? Y cuando nosotros amamos la corrección, el que la ama la sabiduría, porque en ella hay esperanza de vida. Pero el que aborrece las reprensiones es ignorante, desconoce el beneficio que en ella trae cuando su alma es corregida, cuando su conducta mala vida es corregida en él y es aceptado. Entonces el que acepta la corrección, el que asimila que es para su beneficio y tiene su corazón dócil para cambiar y para aceptar la corrección, allí está impresa la sabiduría. Pero triste y lamentablemente el que desprecia, el que no considera esto, está sumergido en la más triste ignorancia. El bueno, esa persona alcanzará el favor de Jehová. ¿Quién no quiere alcanzar el favor de Jehová? Pero él va a condenar a los hombres de malos pensamientos. Aquí hace referencia solamente a los pensamientos. Imagínense ya en lo que es el actuar. Por eso decimos que pecamos en pensamientos, hermanos, pecamos en acciones, pecamos en palabras. Cuántas cosas, ¿verdad? Somos sujetos, pero bendito sea el Señor que nos da la capacidad de aceptar la corrección y poder cambiar, mejorar. El hombre no se afirmará así por medio de la maldad, de la impiedad, no podrá mantenerse firme, pero la raíz de los justos no se moverá. Allí están cimentados, tienen raíces profundas y nada los va a mover. ¿Por qué? Porque han encontrado el manantial de agua viva. Dice que son como el árbol sembrado junto a corrientes de agua. Allí da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así son los justos, así son los que han enraizado su vida en la fe del Señor. La mujer virtuosa, ¿quién no anhela tener como esposa? ¿Qué hombre no anhela tener como esposa una mujer virtuosa? Porque si la consigue, entonces se puede decir confiado que usted es el rey de la creación y está puesta sobre su cabeza la corona como muestra que viene siendo su amada esposa. Porque la palabra del Señor nos dice que la mujer virtuosa corona es de su marido. Entonces, si usted consigue o usted consiguió
una mujer virtuosa, pues verdaderamente que usted es el rey de la creación. Y allí el Señor le colocó su corona. Allí está puesta sobre su cabeza esa corona que es representada por su amada esposa como mujer virtuosa. Pero ¿qué sucede con las mujeres malas? Porque tristemente hay. Será como carcoma en sus huesos. ¡Qué dolor tan grande es la descripción de esta mujer! Carcoma en los huesos. Terribles dolores, terribles situaciones que pueden llegar a abatir la vida de un hombre que fue alcanzado fue atrapado por una mala mujer. Dios libre a los varones de Dios y les permita alcanzar esa corona, esa mujer virtuosa. Los pensamientos de los justos son rectos, son llenos de rectitud, pero esos consejos de los malos, de los impíos, son engaño. No caigamos en eso. Las palabras de los impíos son para acechar la sangre, para buscar la muerte del inocente. Pero esa boca de los hombres rectos, llenos de sabiduría y temor de Dios en su corazón, los librará de esa acechanza que lanza en su contra la palabra de los hombres malos y perversos. Dios será Dios el que trastornará a los impíos, y ellos no serán más, no estarán más, pero la casa de los justos permanecerá. ¿Y saben por qué permanecerá la casa de los justos? Porque la han edificado sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Según su sabiduría es alabado el hombre, pero el perverso de corazón será menospreciado. Entonces, es la sabiduría humana la que impera acá, y la tristeza que cosechará será el menosprecio. Cuán bueno es el menospreciado. Mejor es el que es menospreciado y tiene servidores que el que se precia y carece de pan. ¿Qué les parece la importancia del tener el sustento? Es mejor ser menospreciado y tener quien me sirva, quien me dé, pero el que se tiene en alto y se aprecia mucho, pero carece de pan, no le servirá entonces de mucho su precio. El justo atiende a la vida de su bestia. Fíjense cómo detalla estos pequeñitos detalles. Aquella persona cuida aún de su bestia, tiene en estima la creación de Dios, pero las entrañas de los impíos son crueles, haciendo entonces alusión a que de ellos ni aun los animalitos pueden recibir algún beneficio. El que labra su tierra se hartará de pan, es decir, en las manos diligentes hay bendición. Pero el que está envuelto en los vagabundos, el que anda en vagancia, es falto de entendimiento, no está asimilando que para poder sustentar hay que trabajar. El impío desea la red de los malos, desea estar allí, pero la raíz del justo será realmente el que cosechará buen fruto. El impío es enredado en la prevaricación, fíjense, enredado en la prevaricación de sus labios, pero el justo saldrá de estas dificultades y tribulaciones porque Dios es el que guía sus pasos. El hombre será harto del bien de su boca. ¿Cuánto, verdad? El Señor nos insta sobre esto. Y la paga de las manos del hombre le será dada. Dios es justo. El hombre será harto del bien de su boca. Cuánto nos conviene, ¿verdad?, que nuestras palabras sean agradables a los oídos del Señor. El camino del necio es derecho en su opinión, pero el que obedece al consejo es el sabio. Aquí se hace referencia, cuando usted le hace alusión a un necio, mira, por allí no vas, por allí te va a ir mal, no te juntes con esta persona porque te puede ir mal. No,
A esa persona, como dicen por allí popularmente, no le entran balas. Es así como él dice y su parecer es el mejor. Pero qué hermoso es cuando aquellos consejos son escuchados y obedecidos, pues eso te hace ser sabio. El necio al punto llega a dar a conocer su ira, pero aquella persona que aún después de haber sido ofendida disimula, es prudente, esa persona tiende a ser cuerda, sabia. En cambio, aquellas personas se airan y hacen cosas y en eso no hay sabiduría. El que habla la verdad es el que declara la justicia, pero aquel hombre testigo que es mentiroso, allí se produce el engaño y la maldad. Hay quienes hablan como dando las estocadas de espada, fíjense, usando la lengua como esa espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Es decir, hay personas que hablan y su lengua es como una espada que hiere, trastorna, rompe, mata. Ese es el resultado de aquellos que hablan deslenguadamente. Pero la lengua de los sabios es medicina. Aquel quebrantado, aquel desanimado, aquel hombre herido por situaciones diversas de la vida. ¿Se dan cuenta el contraste y qué importante es el buen uso de la lengua? El labio de verdad estará allí perenne para siempre, pero la lengua de mentira será breve por un momento, después el Señor se encargará de ella. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Ahí está ese sentimiento de maldad, pero hay alegría en aquellas personas que piensan en lo bueno. Ninguna adversidad se enfrentarán al justo, pero aquellos que siguen y persisten en hacer mal serán llenos de esa maldad. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Recordemos que ningún mentiroso heredará el reino de Dios, pero los obradores de verdad, allí, en ellos sí está el contentamiento de Jehová. Aquel hombre cuerdo encubre la ciencia, pero el que anda con la necedad publica la necedad. El corazón de los necios, es decir, cuando usted ha descubierto algo, usted prudentemente lo guarda, pero aquel corazón necio empieza a publicar cuánta necedad y cuánta tontería. La mano de aquellos hombres que son diligentes, ellos se enseñorearán, es decir, podrán gobernar a otros por la capacidad que tienen de trabajar y de producir trabajo para los demás. Pero la negligencia será tributaria, tendrá que pagarle a aquellos, tendrá que sujetarse a aquellos que con diligencia sí producen trabajo. El cuidado congojoso en el corazón del hombre, eso lo abate cuando están en un extremo. Como hay una de las cosas que es bonito notar cuando Jesucristo da el sermón profético, cómo ataca el estrés, lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? Esa congoja, ese agotamiento mental por tener algo que aún no se sabe si llegará. Y aquí en la palabra de Dios nos dice que el cuidado congojoso, esa angustia, esa congoja en el corazón del hombre, eso lo abate, lo atribule, le da tribulación. Pero la buena palabra lo alegra. Nótese lo importante que es esa palabra, es medicina para aquel alma atribulada. El justo hace ventaja a su prójimo, ayuda, extiende la mano, pero el camino de los impíos hace que se equivoquen, hacen mal. Aquella persona indolente el indolente no chamuscará su casa, no chamuscará, es decir, no va a quemar. Chamuscar es quemar la parte superficial de una cosa o la punta de un cuerpo lamentoso. Pero el haber precioso del hombre es diligente. El indolente no chamuscará su casa. ¿Cómo así? Cuando estamos hablando de casa, no es la casa donde se vive,
porque está escrito con Z. Lo que pasa es que como nosotros en este español no hacemos diferencia entre la S y la C, las dos las pronunciamos igual. Pero es decir, el hombre indolente no chamuscará, no quemará, no preparará su casa, lo que es la comida, pues lo que ha cazado. Pero el haber precioso del hombre es la diligencia. Aquella persona que es diligente, pues sí, obviamente tendrá la oportunidad de comer de lo cazado, del fruto de su trabajo. En el camino de la justicia, allí está la vida, y la senda de su vereda jamás lo llevará a la muerte. Bellos, preciosos, sí. Muy lindos cada uno de estos versículos que nos comparten y nos reparten para seguir aprendiendo de su palabra. Ya entonces vamos a cerrar con el capítulo 13. Proverbios capítulo 13. El hijo sabio toma el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá bien, mas el alma de los prevaricadores hallará mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes se hacen ricos y no tienen nada, y hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. La redención de la vida del hombre son sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas apagaráse la lámpara de los impíos. Ciertamente, la soberbia parirá contenida, mas con los avisados es la sabiduría. Disminuiráse las riquezas de vanidad, empero multiplicará el que allega con su mano. La esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento conciliará gracia, mas el camino de los prevaricadores es duro. Todo hombre cuerdo obra con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero caerá en mal, mas el mensajero fiel es medicina. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección será honrado. El deseo cumplido deleita el alma, pero apartarse del mal es abominación de los necios. El que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Mal perseguirá a los pecadores, mas a los justos les será bien retribuido. El bueno dejará herederos a los hijos de los hijos, y el haber del pecador para el justo está guardado. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas piérdese por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Bueno, tenemos entonces acá, sigue amonestando a los hijos para que puedan dejarse guiar en el temor de Jehová. Y hay una de las cosas que los hijos pueden o deben procurar anhelar, y es que Dios en su sabiduría les ha dado padres que vienen siendo los rectores de cómo deben ellos vivir. Entonces, el consejo sabio dado por el rey Salomón es que si el hijo sabio toma el consejo del padre, lo toma y eso lo hace ser prudente. Pero el burlador, el escarnecedor, no escucha las reprensiones, se las cree que se las sabe todas. Y entonces, lejos de valorar el consejo que por su bien le dan, lo menosprecia y le pasa a ser como un chiste. No le da la seriedad y la importancia que eso merece.
Del fruto de la boca el hombre comerá el bien, como se leyó en el capítulo anterior, pero el alma de los prevaricadores, de la gente perversa, encontrarán el mal. Eso los alcanzará. Qué importante es lo que se hace referencia a las palabras, a la lengua. El que guarda su boca, ¿qué está guardando? Su alma. Pero el que abre mucho sus labios, le vendrá calamidad, porque en las muchas palabras no falta pecado, dice el proverbio. Recordemos la sabiduría impresa en cada uno de estos consejos. Desea, pero no tiene nada el alma del perezoso. Sueña solamente allí, y sueña y habla, pero nada alcanza, porque no trabaja en función de sus sueños. Pero el alma de los diligentes, esa sí alcanzarán su deseo, serán engordada. El justo aborrece la palabra de mentira, no halla en ellas armonía, pero el impío, el pecador, se hace odioso e infame, no es querido. Le favorece decir todas estas cosas. Pero dice, la justicia guarda el de perfecto camino, es protegido, guiado, resguardado. Pero ese pecado, esa impiedad, hará que el pecador sea trastornado y lamentablemente perezca en su camino de error. En este versículo 7 me hace recordar a las iglesias del libro del Apocalipsis. Hay quienes se hacen ricos y no tienen nada. ¿Recuerdan que Jesucristo le dijo a la iglesia de la Odisea que ella decía, soy rica, no tengo necesidad de nada? Y aquí dice, hay quienes se hacen ricos y no tienen nada. Y Cristo le dice en la carta, pero tú eres pobre, cuitado, desnudo. Tú te crees rico, pero en realidad eres pobre. Así dice, acá no tienes nada. Y hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. Y precisamente Jesucristo en la carta en Apocalipsis le hace referencia a la iglesia de Esmirna y le dice, yo conozco tu pobreza. Y se abre paréntesis, aunque en verdad eres rico. Entonces están en armonía este versículo con lo que nos detalla la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y llevándolo pues a nuestros días, hay quienes pensando que tener una buena cuenta en el banco, tener bienes, riquezas, no tienen necesidad de nada, están a plenitud y son muy ricos, pero su corazón y su mente está alejado de Dios. Y la verdadera riqueza, que es la que Dios nos insta a procurar, está vacía. No tienen nada en su cuenta de ahorro celestial. Pero hay quienes se hacen pobres porque no saben guardar para ellos, sino lo entregan con amor y prontitud a la obra de Dios. ¿Cuántos testimonios, verdad, de personas que abrazaron este sentir y que aparentemente no tienen nada, pero tienen tantas riquezas en Dios? Y no solamente para recibirlas en la eternidad, sino son ricos en amor, ricos en paciencia, ricos en sabiduría, tienen muchas riquezas. Entonces, qué lindo versículo y que nos lleva a meditar profundamente en dónde están nuestras riquezas, si realmente estamos ricos en Dios o ricos en el mundo. La redención de la vida del hombre son sus riquezas, eso es lo que ellos pagarán. Pero el pobre no oye censuras, no oye lo que le están censurando. La luz de los justos se alegrará, se sentirán en armonía, pero se apagará la lámpara de los impíos. La luz del justo se alumbrará cada día más, se encenderá cada día más, pero esa esperanza fenecerá la de los impíos, pues ciertamente la soberbia parirá contienda. Totalmente, hermanos, esto es una terrible realidad. Pero los avisados
con los avisados es la sabiduría. Con las personas que son prudentes, allí está la sabiduría y no permitirá que la soberbia encienda contienda. Disminuirás en las riquezas de vanidad, sí, pero el Señor multiplicará al que se llega con su mano, al que allega con su mano. Esto nos da a entender entonces que las vanidades no producirán, generarán ganancia, pero multiplicará al que allega con su mano. Aquel que lleva entonces y comparte y da, entonces allí habrá multiplicación de riqueza. La esperanza que se prolonga, la esperanza que no llega, que no se consuma, es un tormento, es un suplicio, es un castigo, es un sufrir para el corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando usted anheló algo y se concedió ese deseo cumplido, le renueva la vida y la fe. La esperanza, cuando estamos viendo que lo último que se pierde es la esperanza, y un refrán por allí. Aquella persona que menosprecia la palabra perecerá por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Qué triste las almas y los corazones que menoscaban la palabra dicha por Jehová. Tristeza, pues perecerán por su ignorancia o por su falta de cordura. Pero aquel que avisadamente escucha la palabra del Señor, teme el mandamiento, lo guarda en su corazón, habrá para él recompensa de Dios. Pues la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Eso comprueba la ganancia y los beneficios que se obtienen al tener sabiduría, pues se genera el manantial de vida en estas personas y de esa manera se apartan de los lazos de la muerte. El buen entendimiento conciliará gracia, pero el camino de los prevaricadores es duro. Aquella persona que haya en él entendimiento alcanzará, conciliará gracia en su vida. Pero es difícil para los prevaricadores que consisten y persisten en hacer mal. Les será muy duro para ellos. Todo hombre cuerdo, todo hombre prudente obra con sabiduría, pero el necio definitivamente dará a conocer su terquedad. El mal mensajero caerá en mal. Aquella persona que no entrega el mensaje como es, pero el mensajero fiel es medicina al alma afligida. Pobreza, vergüenza tendrán aquellos que menosprecian el consejo, pero el que guarda la corrección, el que atinadamente se entrega a ese consejo y a ese mandamiento será honrado. El deseo cumplido, ¿qué hace? Deleita el alma. ¿Cuánto deleite? Pero apartarse del mal es abominación a los necios. Cuando usted se aparta, entra en cordura y quiere corregir su vida y se aparta, eso para los necios es terrible, es un integrante que se les va a ir. El que anda con los sabios, sabio será. Por ahí hay un refrán popular que dice, el que anda con lobos aprende a aullar. Y bueno, aquí la palabra de Dios nos dice que el que anda con los sabios, sabio será, pero el que se allega a los necios, necio será, ¿verdad? Será quebrantado por la necedad que abraza al estar con este grupo de personas. El mal perseguirá a los pecadores, eso es algo tan real, pero a los justos Dios les retribuirá con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de Dios, a los hijos de los hijos, a sus nietos. Y el haber del pecador para el justo es guardado. Es decir, aquellas personas que guardan, que tienen para dejar herencia a sus hijos, se entregará a sus generaciones. Pero lo del pecador no lo disfrutarán sus descendientes, sino el justo, que para él el Señor lo ha guardado.
En el barbecho de los pobres hay mucho pan, hay mucho que hacer, pero se pierde por la falta del juicio. No hay la justicia y no hay el equilibrio para aprovechar los beneficios que tienen a su alcance. Entonces, esto les traerá calamidad, esto les traerá miseria, esto les traerá pobreza. En el barbecho, es decir, en su tierra, en su terreno, allí hay mucho pan. ¿Por qué? ¿Por qué qué sucede? Que no lo trabajan, que no usan la tierra para que genere su manutención. Y se pierde allí, no la usan, no la aprovechan por no tener el entendimiento y el juicio. Y el versículo 24 nos revela que el que detiene el castigo, si su hijo ha sido causante de alguna mala acción y necesita ser corregido, si usted no lo castiga, no lo corrige, es decir, no reprende esa actitud, usted está aborreciendo a su hijo. Pero el que lo ama, desde tempranito lo va a corregir. Y esto no quiere decir que usted se va a parar a las 2 de la mañana con un rejo a darle rejo parejo, no. O aquí lo va a agarrar a cinchazos, como dicen en Panamá. No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que desde muy niño, desde muy temprano, usted lo va corrigiendo y lo va guiando, de modo que no haya después que lamentar por no haber corregido ese mal. El justo come y se sacia su alma, pero el vientre de los impíos tendrá necesidad porque no hay en él el bien para hallar.